Creo que ahí se ve, ¿cierto? Sí. Me avisan, colegas, si es que ya se ve, se pueden observar la pantalla, si es que ves que se visualizan los casos clínicos, ya. Entonces, vamos a comenzar con el primer caso clínico. Aquí hay de varias cositas y la idea es que vayamos contestando entre todos ya lo que va a ir apareciendo aquí. De acuerdo a lo que ya saben, lo que estudiaron en la universidad, lo que han visto en el curso, lo que se supone que ya deberíamos manejar. ¿Ya? En general, los casos de patógenos no bacterianos son bastante fáciles, ya en los programas, en los distintos programas externos de la calidad no ponen cosas como muy complicadas ni parásitos muy extraños, sino como las cosas comunes que se suelen ver en laboratorio, ya, así que no se asusten que vayamos a encontrar como algunos de los parásitos o virus como de los de los más extraños que se vieron durante el curso, ya, así que vamos a comenzar, ya, y este es de Konaki, si mal no recuerdo, y dice así: las fotografías contienen elementos representativos de 20 campos del sedimento urinario de una paciente femenina de 42 años que acudió por dificultad para orinar. Tiene disuria y tenemos vesical. Ya se necesita examen general de orina o orina completa. ¿Ya? El sedimento está teñido con Stenheimer Malvin, ya 500 microlitros, esta es la proporción en la que se teñió, para un mejor detalle de estructura. Las imágenes tienen aumento de 400, 800 y 1200. ¿Ya? La microscopía fue de campo claro. En este caso nos entregan una muestra que está teñida con Stenheimer Malvin, ¿ya? Sin contraste de fase, es solamente campo claro, ¿ya? Y nos muestran estas siguientes estructuras. Ya quiero que pongan atención a las distintas estructuras que vamos a ir viendo y después, al final, vamos a repasar la estructura con las preguntas que nos da como este control de calidad externo. ¿Ya? Entonces, esa es la primera para que vayan anotando si tienen un cuaderno ahí o en su memoria vayan visualizando. ¿Ya? Entonces, tenemos la segunda imagen, esa. Tercera imagen que nos da este programa. Cuarta imagen. Quinta imagen. Y imagen número 6. ¿Ya? Aquí está una pequeña ayuda sobre el examen químico y el macroscopio. Tenemos amarillo turbio, sedimento abundante, la densidad, el pH, esto es importante, ya va a ser de ayuda. Glucosa, proteínas, hemoglobinas, cuerpos cetónicos, urobilinógenos y nitritos. Ya, eso es como lo que nos da este programa en cuanto a ayuda. Continuamos. Y la primera pregunta, ya, es: ¿de qué epitelio es esta célula de aquí? ¿Ya? Yo sé que el curso no está enfocado en celularidad, pero en la última clase que tuvieron, que es sobre sedimento urinario y tira reactiva, hay ciertas células que nos van a ayudar a decir de qué parte proviene una posible infección. Por ejemplo, si yo tengo bacterias en una infección, ya el desprendimiento de ciertas células, ya dependiendo de qué vías vengan, me va a orientar ya hacia dónde está la patología, si está en vejiga o si está en vías mucho más altas. Entonces, ya, de acuerdo a lo que saben, a lo que sepan de epitelios, ya, especialmente esto va para la gente que mida sedimento urinario. Ya, si usted tomó el curso y hace orina, esto también le va a servir para repasar. Entonces, la pregunta es: ¿de qué parte proviene esta célula? ¿Ya? Si es de uretra parabasal. Parabasal significa que es de uretra profunda, urotelio superficial, uretra superficial o uretra intermedia. ¿Ya? Cambiemos el término como uretra por epitelio escamoso, que es como sinónimo en este caso. ¿Ya? Entonces sería como epitelio escamoso profundo, urotelio superficial, epitelio escamoso superficial o epitelio escamoso intermedio. ¿Ya? Entonces, los leo. Recuerden cambiar uretra por epitelio escamoso. ¿Ya? Les doy unos segunditos para que piensen, ya vean la forma de esa célula, vean el núcleo de esa célula, vean el contexto en el que está esa célula, ya ese núcleo, la forma del citoplasma, ¿ya?
Entonces, voy a dar dos respuestas más. Con que 4 personas hayan respondido, pasamos a la siguiente pregunta. Ya tengo 2 personas. Una me dice que es epitelio plano profundo. Tengo Francisca me dice que es urotelio superficial y epitelio escamoso superficial. Ya. A, A, B, B. Ya. Voy dando la respuesta al tiro, ya, porque después vamos a entender como el contexto de este caso clínico. Ya, es una célula de urotelio superficial, ya, o célula paraguas. De hecho, acá se ve bastante clara la forma. ¿Ya? Y no es ninguna de las otras. Ya, generalmente cuando hay epitelio escamoso, generalmente ya regular y abundante se trata de una contaminación. ¿Ya? Generalmente que no debería aparecer en orina, ¿ya? Y la forma es distinta. ¿Ya? El núcleo es pignótico. Miren, vean este núcleo gigante, no es pignótico como lo que solemos estar acostumbrados a ver en una célula escamosa. ¿Ya? Y tienen estos bordes como en forma de paragüitas. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente pregunta que nos da este caso clínico. Dice, eh, ¿qué estructura es la que está señalada aquí? Ya tenemos filamento de mucina o mucus, artefacto, ya, fibra, bacteria o una hifa. Ya, esas son las alternativas que tenemos para esta estructura que está marcada. Filamento, artefacto, bacteria o hifa. Ya, quiero que vean el tamaño de las estructuras, ya, en comparación a las células. Vean también, antes de precipitarse, los campos. Fíjense qué otras estructuras más hay por acá, por acá, si se parecen a esta estructura o no, ya. Esta estructura en comparación como a lo que está acá, lo que está acá, lo que está acá, ya, para ver qué es una fibra o un artefacto. Ya, entonces, según lo que nos dicen aquí, dice... tenemos entonces filamento de mucina o mucus, artefacto, una fibra, una bacteria o una hifa. Ya, entonces aquí todos me dicen artefacto, 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 artefacto y artefacto y artefacto. No, es artefacto. ¿Ya? Eh, Siempre tienen que pensar que si bien las bacterias, por ejemplo los bacilos, ya se suelen presentar como cortos, no siempre vamos a verlos así. Ya, acuérdense que por ejemplo dentro de la fisiología y fisiopatología, por ejemplo, de Escherichia coli, ya acuérdense que esta puede aumentar su tamaño como método de defensa contra los leucocitos, ya. Entonces podemos ver bacterias mucho más largas de lo que comúnmente podemos llegar a ver ya de forma como natural, o ante efectos de algunos antibióticos, o el crecimiento de algunos otros tipos de morfotipos bacterianos, ¿ya? Por ejemplo, lactobacillus, a veces podemos llegar a verlos grandes, y otros morfotipos también de bacterias, ¿ya? Aquí siempre hay que tener en consideración el contexto, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo veo un artefacto, trato de buscar o replicar que no estén en más campos, porque si están en más campos, la misma estructura, ¿ya? Y que si yo tengo dudas de que es o no es, ya, siempre buscar en el campo algunas estructuras que sean parecidas. Por ejemplo, yo tengo aquí, pero por ejemplo, por acá abajo tengo otros elementos, ¿ya? Que parecen bacterias que me recuerdan como a esto. Ya, aquí tengo otros más. Unos que son más cortos y otros mucho más largos. Sí, ya. Sí, pues las fibras en general, si ustedes comparan, por ejemplo, este elemento de aquí con una célula de aquí, por ejemplo, o estos que son cristales, ¿ya? Las fibras en general son mucho más grandes, ¿ya? Son elementos mucho más grandes que, por ejemplo, un eritrocito o un leucocito, ¿ya? Pregunta 3. ¿Cómo se llama el cristal observado? Ya aquí tenemos un cristal gigante. Entonces no hay alternativa, entonces quiero que me digan, ¿ya? ¿Cómo se llama este cristal? Y tiene una importancia clínica
que está asociado a ciertos tipos de bacterias, que debieron haberlo visto. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando vemos estos tipos de cristales, está asociado a ciertos tipos de bacterias. Entonces, siempre que yo tenga cristales de este tipo, en el cultivo yo debería ver ciertos tipos de bacterias. ¿Ya? Eso es importante. Yo no puedo tener estos cristales sin el crecimiento bacteriano porque se están formando a causa de estas bacterias. ¿Ya? Entonces, siempre hagan esa correlación. Si yo veo este tipo de cristales, debo ver crecimiento bacteriano. Y aquí me están respondiendo ya los colegas. Dice que fosfato amónico magnésico, Proteus, ya. Bien. El nombre actual del cristal, para que se sepa, para la gente que quizá no ha tomado cursos de uroanálisis, es fosfato amónico magnésico, que es el nombre, la nomenclatura actual. Lo menciona así porque en los papers actuales lo van a encontrar así, ¿ya? El nombre como fosfato triple cada vez se está usando menos porque era un nombre erróneo, ¿ya? De ahí que en la literatura antigua lo vayan a encontrar así, pero en la literatura como más moderna, papers y algunos libros, ya como que han dejado de usar el término fosfato triple y han pasado a usar el término como correcto, que es fosfato amónico magnésico. Ya lo menciono para que lo tengan en cuenta, por si de repente leen papers y no encuentran el nombre fosfato triple, es porque el nombre actual es fosfato amónico magnésico, ¿no? Y está asociado a bacterias, ¿ya? Que son ureasa positivas, principalmente Proteus. Sin embargo, no es el único. Ya también pueden aparecer en otros tipos de bacterianos para que no se queden con la idea de que solamente es como Proteus. También en otras bacterias se puede llegar a observar. ¿Ya? Así que, por ejemplo, Corynebacterium urealyticum y otro tipo, otra especie bacteriana. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿qué es la estructura señalada? Ya que está acá, está detrás. Un cúmulo de bacterias, un biofilm fúngico, sales de fosfato o detritos celulares. ¿Ya? ¿Qué es eso que está detrás? Voy a poner algunas de las otras imágenes, creo que es lo mismo que está acá, ya que eso que se ve ahí. ¿Ya? Entonces me están preguntando por la estructura, que en este caso está detrás del cristal, que era cúmulo de bacterias, biofilm de hongos, sales de fosfatos o detritos celulares. ¿Ya? Aquí yo quiero que hagan una conexión entre todas las estructuras que han visto. ¿Ya? Cierto tipo de células, bacterias, cristales de fosfato amónico magnésico. ¿Ya? Entonces, ya, muy bien. Aquí todos me están diciendo que la C sale de fosfato. ¿Ya? Fosfatos amorfos son estos. Entonces, si aquí hacemos como una integración de todos los elementos que hemos visto, aquí claramente estamos ante una infección bacteriana, donde tenemos un pH que vimos al principio, era un pH alcalino, con presencia de cristales que aparecen a pH alcalino, producto de ciertas bacterias que producen y alcalinizan la orina. ¿Ya? Entonces, siempre como cuando voy a ver un sedimento, hacer como toda esa correlación. O sea, si tengo cierto tipo de bacteria donde tengo el pH alterado, voy a ver cierto tipo de cristales. Entonces, se me va a hacer mucho más fácil la identificación. ¿Ya? Eso. Muy bien. Aplauso para ustedes. Vamos con el caso número 2, ya, que es del PACAT, ya, que es el Programa de Aseguramiento de la Calidad de México. Y nos dice así, caso dice, presentamos el hallazgo en sedimento urinario de paciente femenino de 18 años de edad que presenta un estudio prenatal rutinario. ¿Ya? Una paciente embarazada se le hace un estudio de rutina. Respecto del hallazgo de la paciente, se encuentra asintomática y dentro de los factores de riesgo solo se considera una disminución de la albúmina, ya de 31 miligramos de decilitro, sin presencia de eosinofila. Y este es el elemento que se observó en la orina. Ya voy a ir pasando las fotitos para que después podamos responder las preguntas. Entonces, aquí ya váyase haciendo la idea de lo que se encontró, qué cree que es, a qué grupo pertenece de los patógenos, ¿ya?
Aquí tenemos una con iluminación oblicua, ya, para ver estructuras internas. Aquí vea las estructuras internas y piense de qué perdón, ya di la pista de qué elemento se trata. La pregunta 1 dice, identifique la estructura encontrada. Ya aquí como lo que más nos interesa es que identifique este elemento central, ya que se encontró en una mujer embarazada. Ya si lo puede identificar, ahí con que me escriban en el chat qué creen que es, de qué se trata, un artefacto, es un patógeno, no es un patógeno, ¿ya? Así que tiene que identificar, imagínense que fuese su paciente y tiene que darle este reporte al médico. ¿Qué es lo que usted informaría en este caso? Ya voy a dejar unos segunditos para que puedan responder. Ya, voy a dejar la fotito donde está. Ya. Entonces aquí tenemos una discordancia entre, ya, dice aquí, ya, estamos de acuerdo con que es un gusano, es un nemátodo, ya, y aquí me dicen Enterobius vermicularis, Enterobius vermicularis, Enterobius vermicularis, Estonquiloides, Enterobius uncinaria, bueno, eh, Enterobius, Estonquiloides. Ya. Aquí tenemos, estamos entre dos disyuntivos, ya, entre Estrongiloides y entre Enterobius, ¿ya? Primero, tenemos que descartar que es un adulto de Enterobius vermicularis porque los adultos tienen aquí la cápsula bucal muy marcada y la presencia de las alas laterales, ¿ya? Entonces, un adulto de Enterobius vermicularis no es. No, chistosoma no es. Chistosoma no es. Y ya, si nos vamos al tamaño, ya, a la forma de la cola, ya, y a los órganos interiores de este gusano, ya estamos ante una larva de Strongyloides stercoralis, perdón, ya, que es mucho más frecuente de ver que las larvas de Pterobius vermicularis. Ya, de hecho, en las muestras que no están bien tomadas, la presencia y la presencia de la gente que está infectada con estrongiloides, ¿ya? Es mucho más común de ver ya debido a, como a la contaminación, especialmente en mujeres. Entonces, en este caso, se trataba de una larva ya de estrongiloides stercoralis.
La segunda es que mencione su vía de entrada al cuerpo humano. Y aquí me dicen transcutánea, transcutánea, cutánea, 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 ya, está correcto. Ya, las larvas L3 o rhabditiformes, perdón, son las que son infectantes y entran de forma cutánea hacia el interior. Ya, y la pregunta que hacía este programa externo preguntaba sobre, menciona un parásito que incluya en su ciclo de vida natural las vías urinarias. Ya. A ver, estrongiloides en general no infecta las vías urinarias como tal, ya, a menos que haya una fístula enterovesical, como de esa forma podría que sea entrar a la vejiga. Generalmente cuando aparecen muestras de orina es por contaminación, ya generalmente son infecciones autolimitadas, exceptuando en pacientes inmunocomprometidos que puede haber como infectación masiva, hay autoinfectación, ya el paciente se está reinfectando de forma constante, ya que es diferente a los pacientes que son inmunocompetentes, donde la infección es autolimitada, la hembra elimina como todas las larvas y se van del cuerpo, ya, y hasta ahí queda la infección. Sin embargo, hay otros parásitos, ya, que dentro de su ciclo de vida están las vías urinarias, tanto la vejiga como las vías urinarias bajas, ¿ya? Entonces, un parásito, me están preguntando por un parásito que per se, como si tenga las vías urinarias como sitio de patogenicidad o donde finalmente se desarrolla este parásito. ¿Ya? Entonces aquí me están diciendo Schistosoma hematorium, Schistosoma hematorium. Ya, efectivamente, ya Schistosoma hematorium tiene las vías urinarias como sitio donde realiza su patogenicidad como tal y vive y crece. Ya, así que correcto. Vamos con el siguiente caso, el caso número 3. ¿Ya? Aquí este es bien fácil, ya no me dan nada, simplemente me están pidiendo que identifique estructuras, ¿ya? Ya. Entonces aquí me están pidiendo que identifique las estructuras que se observan en la imagen. Ya, esto solamente identificar estructuras, este caso clínico lo puse porque cuando yo observo elementos en un sedimento urinario, me voy a encontrar con elementos, ya no solo patógenos, sino con elementos celulares, con cilindros, que yo finalmente tengo que diferenciar de los patógenos per se, ya, que pueden ser tanto elementos propios del paciente, ya como contaminantes. Entonces, el uno, me están pidiendo identificar qué elemento es. ¿Ya? Entonces, aquí me están diciendo eritrocitos dismórficos, eritrocitos dismórficos, eritrocitos dismórficos. Ya, muy bien. Ya tenemos aquí eritrocitos de tipo agantocito, ya que está como de lado, pero aquí este se ve bien. Ya con el centro en forma de donut y ahí con los mamelones. Ya, muy bien. Eritrocito dismórfico. El 2, ya me están pidiendo identificar este elemento de aquí, ya esta célula de aquí grande, o parásito, o artefacto, ya. Aunque no se ve tan bien por la resolución, pero se logra distinguir los distintos elementos del que está compuesto este. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? Es una célula, es un patógeno, ya es un gusano, es un huevo, un artefacto. Ya, entonces, aquí tengo respuesta macrófago, polimorfo nuclear. Necesito más respuestas para que... Vamos, anímese ahí, no importa si se equivoca. Piocito, leucocito. Yo sé que la resolución no es tan buena, pero este de acá, ¿ya? Fíjense la estructura, ya la forma del núcleo, esto de acá, este punto gordo,
se puso ahí grande, la forma del núcleo. ¿Dónde está el núcleo? ¿Cómo es la célula? ¿Ya? ¿Se trata de un parásito? ¿Se trata de una célula del sistema renal? ¿Se trata de un artefacto? ¿Es una gota de grasa? ¿Es un macrófago? Aquí, ya. Como ya respondieron varios, voy a decir las respuestas que han dado. Dice piocito, leucocito, célula renal, célula de transición, célula renal, célula renal, célula renal. ¿Ya? Eh, no respondan ahí como con preguntas, responda ahí con ahí lo que crea, no preguntándome. Ya siempre ponga ahí sin signo de interrogación, ¿no? Así si se equivoca, no importa, aquí estamos para aprender. ¿Ya? Así que no hay problema. Entonces, repaso. Célula, forma redonda, con núcleo excéntrico, cromatina reforzada y un gran nucleolo. Estamos hablando de una célula renal, ¿ya? Entonces, célula tubulo-renal, cuando vea esas características, ¿ya? No siempre va a ser excéntrico el núcleo, pero en este caso sí lo tiene, ¿ya? Para que lo diferencie ahí de un leucocito, ¿ya? Donde el leucocito, a menos que sea un mononuclear, va a presentar como el núcleo así tan redondo y no va a tener nucleolo. Ya eso es como, siempre le ayuda a la presencia de nucleolo. Así que célula túbulo renal. Y la última estructura que me están pidiendo identificar es la que está marcada aquí, ¿ya? Esto de aquí. Ya que probablemente si usted ha visto sedimentos urinarios, en más de alguna ocasión puede que le hayan aparecido. Entonces, 5 respuestas y digo de qué se trata. Ya, aquí entonces ya tengo algunas respuestas. Me dicen bacterias en fragmentación, bacterias en cadena, cocáceas en cadena, streptococos, ¿estás seguro que es streptococo y no es otra cosa? Bacterias, cocáceas en cadena, streptococo, coco en cadena, cocas positivas en cadenas, cocáceas en cadena. Ya aquí como la respuesta más adecuada sería cocáceas en cadena, pero ustedes le puede hacer un gram, probablemente van a ser cocos gram positivos en cadena. Ya, recuerden que los enterococos también pueden aparecer en cadena, entonces yo no me puedo casar con que sea un estreptococo como tal, aunque la mayoría de las veces, muchas de las veces es estreptococo, pero ante la duda mejor quedarse con que son cocáceas en cadena. Ya, si usted le hace un gram, probablemente van a ser cocáceas gram positivas. Ahora, pregunta, ya. ¿Cuál es el nivel patológico? Por ejemplo, supongamos que este fuese un Streptococcus agalactiae, y que es como uno quizás de los más común que puede llegar a encontrar en orina. ¿Ya? Entonces, voy a hacer como una pregunta extra, ¿qué rol patológico tiene, por ejemplo, Streptococcus agalactiae en una muestra de orina? De un paciente normal y de una paciente femenina. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el rol patológico que tiene Streptococcus galactiae? Supongamos que usted le hizo esto en un paciente normal y en una paciente femenina. ¿Ya? Entonces aquí dice, en embarazada, incorporada de importancia. Ya, ya. En embarazada lo tenemos claro. Ahora, dígame en un paciente normal. Supongamos un varón de 25 años que se le encuentra Streptococcus galactiae en una orina. ¿Lo informa? ¿No lo informa? ¿Lo informa depende? ¿Depende de qué? ¿O lo forma igual? ¿O en qué casos tendría un rol patológico y en qué casos no? ¿Ya? Dejando fuera la embarazada. En la embarazada estamos claros que si usted ve este tipo de elementos, lo debería informar sí o sí como una nota. Ya le pone una nota y se observan cocáceas en cadena, gran positiva, si usted tiene una paciente mujer. ¿Ya? Entonces, ya, a ver, aquí tengo una respuesta de Carla. Me dice, dependiendo si el segmento está alterado de nombres. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta?
¿Alguien más se anima a contestar? ¿Qué pasa si tengo un Streptococcus galactiae en un paciente varón de 25 años? ¿Lo informa, no lo informa? Lo informa depende de qué. ¿Qué hace si usted... Ya. ¿En qué casos tendría rol patológico y en qué casos no? Pongamos un paciente varón de 25 años. O siempre tiene rol patológico Streptococcus galactiae en orina. Ya, aquí Felipe más o menos dio la respuesta y hacia dónde iba como enfocado esto. Ya depende del sedimento, si está o no patológico, ya porque es microbiota. Y aquí habría que, se le puede dar rol patógeno porque sí, puede ser causante de ITU, es muy infrecuente, pero puede ser si usted ve el cultivo, por ejemplo, si le crece el cultivo puro, no crece ninguna otra bacteria y está con signos de ITU, ya está con leucocitosis, si el paciente tiene signos de infección de tracto urinario y es como el único agente que le creció, se le podría dar como el rol patológico en este tipo de pacientes, ¿ya? Es raro, pero podría pasar. Ahí se presenta comorbilidades y es una ITU no complicada. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el caso número 4 y este caso fue sacado del CAP. ¿Ya? Nos quedan dos casos y pasamos a a la de Sebastián. Dice, mujer de 66 años tiene antecedentes de incontinencia urinaria. ¿Ya? Se realiza un análisis de orina a petición del médico de atención primaria debido a una posible infección del tracto urinario. Su análisis de orina revela que es de color ámbar, orina turbia, gravedad específica de 1,02, pH de 7, sin proteínas, sin glucosa, sin cetonas, negativo para sangre o células blancas, sin bilirrubina y sin nitritos. Tamara, ya. Voy a repasar lo que me está preguntando Tamara. Básicamente, en embarazadas, ¿ya? Si usted no sabe qué es embarazada en una mujer, por ejemplo, yo siempre lo informo. ¿Ya? Mujer de edad fértil, ¿ya? Yo siempre lo informo porque si no sé los antecedentes que está embarazada, lo informo igual. Ahí verá el médico si lo trata. ¿Ya? En pacientes varones, generalmente igual se informa, ¿ya? Porque finalmente queda a criterio médico, pero se le puede dar rol patógeno, ¿ya? Si es que yo lo veo en crecimiento puro, ¿ya? Con signos de infección de tracto urinario, ya estamos hablando de leucocitos, no sé, eritrocitos, por ejemplo, ¿ya? Que es una muestra que no esté, que no presente signos de contaminación y donde me haya crecido como único agente patógeno, yo le podría dar como ese rol de que me está produciendo la infección del tracto urinario. ¿Ya? Volvemos entonces al caso, ¿ya? Con este paréntesis. La mujer de 66 años, ya por incontinencia urinaria, se le pide una muestra de orina para ver si tiene una infección urinaria. ¿Ya? La orina es de color ámbar, turbia, gravedad específica de 1,02, pH 7, sin proteínas, sin glucosa, sin cetonas, negativo para eritrocitos y leucocitos, sin bilirrubina y nitritos negativos. ¿Ya? Y me dan esta imagen de aquí. ¿Ya? Aquí tengo esta imagen. Estaba chiquita, así que yo ahí la agrandé para que la puedan ver mejor. Ya tengo esta estructura como la central, la que me piden identificar. Entonces, antes que dé la respuesta, porque el CAP me entrega como la respuesta inmediata, ¿qué es lo que usted informaría en este caso? ¿Ya? El CAP me da una lista de elementos que yo puedo informar, ya donde tengo todos los tipos de células, todos los tipos de cilindros, distintos tipos de artefactos. Entonces, aquí quiero que identifique qué es esto que hay aquí, ¿ya? Si es un parásito, si es un cilindro, si es un artefacto, ya la idea es que pueda decirme si si es patógeno o si no es patógeno. Ya, entonces tenemos esta mujer de 66 años, ya con incontinencia urinaria, se cree que tiene una infección de tracto urinario, donde tengo una orina turbia de color ámbar y donde está todo negativo, con un pH de 7. Entonces, ¿qué informaría usted en este control externo de orina?
Aquí me pregunta si la única estructura encontrada en el sedimento. No lo sabemos porque solamente entregan como esta imagen que es representativa de los campos. Así que puede que se hayan encontrado más de esto en los demás campos. ¿Ya? Entonces, aquí dice artefacto fibra, artefacto es la única. Artefacto, fibra, artefacto. Eso sí. Muestra contaminada, artefacto, fibra. Ya, sí. Ya, entonces, muy bien. Ya, entonces aquí voy a dar la respuesta, considerando que la gran mayoría contestó bien. Ya, y según la respuesta del CAP, ya en general todos los laboratorios participantes, ya casi cerca de un 100% respondieron que era fibra, ya que es un contaminante. Entonces, la respuesta que me da el CAP dice que la presencia de contaminantes como la fibra indica una recolección deficiente, efectivamente. Ya en las pacientes embarazadas, en las pacientes que son de la tercera edad, ya suele haber problemas en la recolección y suelen aparecer orinas contaminadas y la presencia de artefactos, ya fibras de madera, de aplicador o del palo, ya o contaminación por los pañales desechables, como es en este caso. Las fibras deben distinguirse de cilindros, ya la característica que permiten el reconocimiento de las fibras son los bordes oscuros, ya los cilindros no tienen los bordes oscuros y su apariencia plana, ya los cilindros son cilíndricos. A diferencia de los cilindros, las fibras se polarizan brillantemente, bueno, también dependiendo de qué tipo de fibra. Las fibras son generalmente mucho más largos que los cilindros, son más refráctiles que estos, ¿ya? Las fibras pueden venir de la ropa o de pañales, como en este caso. Y también pueden aparecer de la contaminación intestinal en la recolección o como el resultado de una fístula entre la vía intestinal y la urinaria, ¿ya? Entonces, los contaminantes fecales pueden aparecer como fibras vegetales, cárnicas o material amorfo. En el caso que hay una fístula, vamos a ver como mucho más elementos. Pero en este caso es una fibra, que puede ser fibra de los pañales o fibra de la ropa, ¿ya? Y como que en verdad no nos importa mucho, pero considerar que es un artefacto. También vamos a valorar ya cuántas hayas de esto. Si yo tengo una fibra y no tengo bacterias, ya, ¿verdad? Como que no importa mucho para tomar una segunda muestra, pero si veo que hay materia fecal, hay muchas bacterias, ya lo ideal es que en ese caso sería repetir la muestra. Entonces, muy bien a la gente que ahí identificó fibra y no lo confundió con, por ejemplo, un parásito o con un cilindro. Vamos con el último caso, también es del CAP, dice, este es cortito. La muestra de orina de una mujer de 38 años con 3 días de náuseas, vómitos y diarrea. Ya los datos del laboratorio incluyen la gravedad específica, que es 1,02, el pH es de 7, ya tenemos hemoglobina, esterasa leucocitaria, glucosa, cetonas y nitrito negativo. Solamente me marcó una cruz, la de proteínas, ¿ya? Y me entregan esta imagen de aquí, ¿ya? La resolución no es tan buena, pero me entregan esta imagen chiquita, aquí yo la amplié para que se viera mejor, ¿ya? Y me están pidiendo que identifique esta estructura, ¿ya? Esto es bastante fácil. Entonces, ahí, ¿qué es lo que te informaría? ¿Ya? Recuerde que en la... No, después lo voy a decir, porque si no me voy a dar la pista, ¿ya? Entonces, recuerde bien informar la estructura correcta, ¿ya? Porque muchas veces ciertas estructuras van a tener un rol patológico distinto o le va a dar información distinta al médico, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y aquí ya creo que todo el mundo respondió, en verdad, son fáciles. Por lo menos las del CAP son bastante sencillas, ya colocan como elementos así muy característicos, no ponen como nada hiper rebuscado. Entonces voy a dar la respuesta considerando que ya la mayoría contestó bien, ¿ya? Y aquí pusieron la respuesta, pusieron tanto levaduras como hongos, como hongos extracelulares, ¿ya? Ya. Entonces dice, los objetos señalados con flechas fueron identificados correctamente como levadura hongos por el 99% de los participantes. Las levaduras son ovoides en color de aspecto refráctil. Las levaduras pueden mostrar ramificaciones o hifas, ¿ya? Pueden confundirse con glóbulos rojos, pero son más pequeños. Miden solo unos 2 milímetros de tamaño y tienen paredes lisas y gruesas. Las levaduras en la orina pueden ser un contaminante o pueden deberse a una verdadera infección del tracto urinario. Se observarán grandes cantidades de glóbulos blancos con una infección verdadera.
lo más frecuente es cándida. Las infecciones son más comunes en diabéticos e inmunocompetentes. ¿Ya? En este caso, la respuesta más adecuada que debería haber sido son pseudohifas. ¿Ya? Si bien se ven como blastoconidias como sueltas aquí, la gran mayoría son pseudohifas. ¿Ya? Recuerden que en orina podemos encontrar tanto blastoconidias como pseudohifas como hifas. ¿Ya? Hay gente que piensa que las hifas, que Cándida no forma hifas, pero recuerden que bajo estrés, bajo ciertas situaciones, ya Cándida también puede producir hifas verdaderas. Es muy poco común verlas en orina, pero si usted le pone atención, si algún día como que tiene tiempo y ve como solo pseudohifas, vea bien eso y vea las características que le van a hacer diferenciar entre una pseudohifa y una hifa verdadera, ¿ya? Para fines prácticos de tratamiento, básicamente es el mismo, ya que usted vea pseudohifas o hifas, no va a cambiar el diagnóstico, solamente es que son estructuras patológicas distintas y como que uno puede hacer como un diagnóstico quizás mucho más certero, perdón, una identificación mucho más certera si identifico las hifas como tal, las pseudohifas. Ya puedo poner pseudohifas, eifas, blastoconillas, eifas o levadura, dependiendo cómo informe su laboratorio. ¿Ya? Eso sí, pero no recuerdo en este momento, ya lo voy a buscar, pero existe solo una levadura que no forma pseudohifas. No sé si alguien recuerda, lo puede dejar ahí en los comentarios, ya que solo es blastoconidia. Y en ese caso, ahí sí tendría por rol patológico, ya la blastoconidia. Por eso no podemos descartar nunca ese glabrat, ya que las blastoconidias ya tenga rol patológico, a menos que sepamos el género de la cándida. Entonces, por eso nunca podemos decir, ya, si alguien tiene blastoconidia, no es patológico, ¿no? Porque también puede serlo, ¿ya? Entonces es importante eso. Y ese fue el último caso clínico por mi parte. Muchas gracias. Continuamos entonces con Sebastián, que nos va a estar acompañando ahora con la parte ya más de bacterias como tal. ¿Ya? Así que Sebastián, te doy el pase para que siga con los casos clínicos. Ya, súper. A ver si estoy compartiendo bien. Yo creo que había... ¿se ve bien o no? El PPT, el chat. Sí, ven el... Ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Eh, Soy Sebastián Cifuentes. Aquí me invitaron a participar de CITEM. Ya, muchas gracias por la invitación. También a ustedes por estar, ¿cierto? Tan tarde, un día de verano, ¿cierto? Eh, pero es bonito, aquí a hablar sobre el programa de la evaluación externo de la calidad, conocido como el PEC. ¿Ya? Voy a hablarles esto de la mirada chilena. Por lo general, los que están trabajando ya o los que ya estuvieron su internado, los futuros colegas, saben que llegan los PEC, ¿cierto? Sobre todo con una periodicidad, dependiendo de qué tipo de, de muestra se trata, ¿cierto? O de sección, más que nada. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? De los casos del PEC. Y primero, ¿cierto? Como introducción, ¿qué es el PEC? Ya, esta información ustedes la pueden encontrar en la página del ISP, ¿ya? Pero para que tengan más o menos la idea, que este programa ya tiene varios años y que incluye muchas secciones, no sobre todo de bacteriología, sino que también hematología, inmunohemato, inmunología, parásito, química clínica, virología y citodiagnóstico. ¿Ya? Y este programa funciona a través, ¿cierto?, del proceso de adscripción, ¿ya? Uno paga por este material, ¿ya? Todos los años. Luego hay un envío del material de control dependiendo de qué es lo que se haya uno adscrito. Por ejemplo, en bacteriología son 2 envíos al año, ¿ya? Luego de eso pasa como un mes y 10 días más o menos, y te dan una respuesta donde te entregan un resultado de tu laboratorio, ¿ya? Más o menos, qué fue lo que esperaban eh, versus lo que tú informaste, ¿ya? Porque en el fondo el ISP, ¿ya? El Instituto de Salud Pública
es el laboratorio de referencia, por lo tanto ocupan técnicas de referencia por las cuales tú después cuando vas desarrollando el PEC a medida que lo vas completando, te va pidiendo si hiciste microbiología manual, si hiciste microbiología automatizada, qué equipo usaste, si ocupaste un equipo automatizado o si fue semi-automatizado. ¿Ya? Entonces, es algo súper completo porque te piden casi todos los datos, ¿ya? Porque después tienen que comparar el tema de la certeza, ¿cierto? De cómo andan los equipos versus el gol estándar, ¿ya? Porque en el fondo en el ISP se utilizan las técnicas gol estándar. ¿Ya? Entonces esto, luego hay un certificado de participación, ya esto no es punitivo, así que si uno le da mal en alguna cepa o algún antibiótico, no es que te vayan a crucificar, pero sí esto tiene que ver con elementos de mejora, ¿ya? Sobre todo en laboratorios que están acreditados, tienen que saber que si a uno le va mal en cierto punto o en alguna cosa, hay que generar, ¿cierto? Instancias de mejora para subsanar esos errores. ¿Ya? Claro, ahora los puntos negativos, por ejemplo, son que como son 2 veces al año solamente los envío, si te equivocaste en el primero y, y vas a esperar hasta un segundo para ver si tu corrección, ¿cierto? Estuvo bien o no, van a pasar varios meses. Entonces a lo mejor podrías tener otro tipo de errores en ese intertanto, ¿ya? ¿Cierto? Que podrían ser a lo mejor sistemáticos o aleatorios, pero en realidad eh, eso es como una de las partes bien complejas de este envío, ¿ya? Si bien te evalúa la identificación, ¿ya? Tanto la identificación como la susceptibilidad, también esto es una desventaja al mismo tiempo. Entonces es como un poco paradójico que te ponen a prueba, pero los tiempos son tan espaciados que en el fondo uno no alcanza a saber mucho si mejor o no. ¿Ya? Lo que sí, siempre hay que tener en cuenta que lo que se evalúa no es igual para todos los laboratorios, porque están divididos o clasificados en 3 tipos, de tipo A, B y C, siendo los de A los de alta complejidad, los B de mediana complejidad y los C de baja complejidad. Para que sea más aterrizado, alta complejidad, una clínica grande en Santiago o un hospital grande en regiones, ¿ya? El hospital más grande o hospital base. De mediana complejidad, el, puede ser, mm, aquí por ejemplo en Osorno son las clínicas que tienen hospitalizado, ¿ya? En Santiago no sé qué será de mediana complejidad, ¿ya? Me imagino que debe ser algo que tengo hospitalizados, pero quizás no muy grave. Y de baja complejidad, son los SFAM o atenciones ambulatorias. ¿Ya? Ese es como menos cómo se va dividiendo y cómo uno esperaría a que los microorganismos y la complejidad y la tecnología es diferente para cada tipo de laboratorio. Porque obviamente no vamos a exigir lo mismo a un hospital que tiene muchos recursos a un CESFAM o un laboratorio privado que quizás no tiene tantos recursos. ¿Ya? Entonces, en identificación, cada cepa tiene 8 puntos porque ahí nos van a enviar 4, ¿ya? 4 cepas. Entonces, eh, vamos a tener un puntaje total de 32, ¿ya? 8 por 4, 32, donde 2 puntos van a ser las pruebas seleccionadas y 6 lo que nosotros informemos como identificación final. Y ahí están los 8 puntos. Entonces, por ejemplo, uno puede tener la identificación buena, pero si tú no llegas a nivel de especie, te hacen un descuento. ¿Ya? No de los 6 puntos, pero sí a lo mejor te dan 3 o te dan 4. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver en esta tabla que no se ve muy bien aquí, pero con puntero. Aquí, en esta tablita que yo les hice, ustedes pueden ver que hay un puntaje aprobatorio que tiene un mínimo y un máximo. ¿Ya? Los tipos de identificación para los distintos niveles de complejidad, claramente para los de tipo A es mayor, pero igual no es tanto, 23 de 32 no es tanto. ¿Ya? 19 de 32 y para el tipo C 16 de 32, ¿ya? O sea, la mitad. O sea, uno podría poner SP todo y tener la mitad y estar aprobado. ¿Ya? Pero en la susceptibilidad, ahí es donde está el problema real, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, el puntaje máximo son 20 y el puntaje probatorio son 17.
O sea, podemos tener 3 errores. Si eso, no tenemos 3 puntos, reprobamos esa parte y la susceptibilidad queda en categoría de insatisfactorio. Ya no hay términos medios en microbiología. Usted aprueba, ¿cierto? O queda como insatisfactorio. Y esa es la parte compleja, ¿ya? Porque, como ustedes saben, hay distintas cosas que se evalúan y no todos los laboratorios tienen las mismas tecnologías, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de los laboratorios pequeños trabajan con el 0,5 McFarland, pero al ojo, visualizando la densidad del tubo, ¿cierto? Y los laboratorios más grandes tienen lectores automatizados, entonces claramente ya las variables comienzan a cambiar dependiendo de cada cosa. Bueno, eso a modo de introducción. Yo no sé si alguien ya conocía lo que es el PEC o a lo mejor aquí ya están todos trabajando, ya aprobaron su PEC, ¿cierto? El último PEC de bacterias fue en octubre. Em, pero fuera de eso, les voy a mostrar aquí varios casos que sí lo sufrí. Ah, ya, muy bien. Eh, Aquí hay varias cosas que son bien interesantes, ¿ya? Quizás se van a llevar sorpresa o quizás se van a desmayar, pero to- estén sentados, ya estén sentados para prepárense para esto. Ya, en el caso uno, ya, son casos que yo recopilé a través de esto desde el 2014 hacia la fecha. Y tenemos aquí una mujer de 60 años con disuria y poliacuria. Y esos son todos los datos clínicos que trae. Los casos del PEC son bien cortitos, una o dos líneas y no traen más datos clínicos, ¿ya? Y los datos microbiológicos se obtuvieron Bacillus gram negativo, con catalasa positiva, oxidasa negativa, ¿ya? Y además para la parte de los antibióticos se solicitó ampicilina, nitro y ertapenem. Luego de eso, adicionales como el TCI, LIA, el MIO, citrato, la urea, lactosa y DNAsa. ¿Ya? Esto más o menos era el set de pruebas que uno debía tener para poder llegar a la especie correctamente, ¿ya? Eh, Esto es según lo que el ISP nos pide. De hecho, había más pruebas, pero yo coloqué como las que generalmente uno tiene en el laboratorio. Ya hay unas pruebas de almidón que uno en realidad no tiene, ya no las usa. Así que, más o menos, esto es lo que uno debería tener, ¿ya? Entonces, el TCI A sobre A, uno inmediatamente decía, ya esto es una enterobacteria, ¿cierto? Además de la oxidasa negativa. La LIA, K sobre K, sin gas ni H2S. El MIO, que es movilidad, el indol negativo y la ornitina positiva. Citrato positivo, urea y lactosa negativa. Y la DNAsa positiva, que era la pista, ¿ya? Entonces, en ese caso, sospechábamos de una Serratia marcescens, ¿ya? Donde ustedes ven que el 50% de los laboratorios solamente pudo llegar a la especie, ¿ya? Y complejo, ¿ya? Porque las enterobacterias no son algo tan difíciles, pero bueno, Serratia en realidad son muy parecidas a los enterobacter, los citrobacter en algunos casos. Sí podría confundirse, pero claro, la DNAsa es una de las pruebas principales, ¿cierto?, para descartar, o también el disco de colistin. Vimos que 115 laboratorios solamente llegaron a, a nivel de especie y tuvieron el puntaje total, pero si ustedes ven en otros lugares, ya pusieron Klebsiella pneumoniae, Afni albei, no fermentador, ya, bueno, Afni albei sí podía ser, ya se puede confundir. Enterobacter, Klebsiella, ¿ya? Eh, Klebsiella, no puede ser Klebsiella si es ornitina positiva. Yersinia, acineto, ¿ve? Y siendo A sobre A. Aeromonas oxidasa positiva. Burkholderia lo mismo, pseudomonas, también, mira, Enterococcus, algunos pusieron, ya eso ya nada que ver, y sin identificación. Entonces, estos casos del PEC te van demostrando que muchos laboratorios no están preparados quizás para informar este tipo de bacterias. Esa es la conclusión que uno podría sacar de aquí. Pero
claramente podrían ser otras cosas las que son condicionantes de esta respuesta. Como les decía yo, el uso de DNAsa. Porque claro, Serratia se puede confundir fácilmente con Enterobacter, Citrobacter, Afnia, porque son más o menos parecidas los perfiles. Pero DNAsa quizás no tenían. Entonces DNAsa, al no ser una prueba que cuenten con todos, se cuente en todos los laboratorios, puede dar este desacierto. ¿Ya? Aunque usted no lo crea, se puede errar en una Serratia en el PEC. Esto es un dato perturbador. ¿Alguien tiene dudas? ¿Comentarios? Ya. El caso 2, ya. Tenemos un hombre de 80 años con sonda permanencia. Bueno, aquí hay una pregunta. Francisca pregunta, ¿la idea es utilizar todas las pruebas de identificación disponibles o solo las necesarias para el microorganismo? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que cuando uno rellena el formulario en la página web, en el portal PEC, solamente te van yo creo que uno pone las pruebas básicas solamente, ¿ya? Por ejemplo, catalasa, oxidasa, los TCI, ¿cierto? Lo que yo le mostré aquí como esas baterías, que eran como unas 7 pruebas, con eso uno tenía el puntaje completo, ¿ya? Porque obviamente si llegas a la especie con esas pruebas, está bien. El problema está cuando no se llega a especie donde se hacen descuentos, ¿ya? Pero como les decía, si hubiesen puesto Serratia, SP, hubieses tenido en vez de los 8, hubieses tenido 6 puntos. Y para aprobar, eh, está de lo más bien, ¿ya? Entonces no había mucho problema. Ya, así que al menos en mi caso yo solamente pongo las pruebas básicas porque en realidad poner beta-hemólisis positiva, qué sé yo, y cosas que en realidad no vas a utilizar o que van a rellenar, vas a perder tiempo rellenando. Entonces, es mejor solamente colocar las pruebas concisas que te llevan a la especie. ¿Ya? Independiente, por ejemplo, si tú usaras un equipo automatizado, que en el portal están todas las pruebas del panel, que es cierto que son como unas 30, eh, tú podrías colocarlas todas, pero en realidad a la gente del PEC le interesa que tú sepas las que son como definitorias del microorganismo del que estás investigando. Más o menos esa es la idea, ¿se entiende? Ya, súper, súper. Ya, vamos con el caso 2. De aquí, ya como vimos el caso 1, más o menos vieron la dinámica, vamos a ver a qué llegamos en este caso 2. Entonces, hombre de 80 años con sonda permanencia, con un pH de 7.5, ¿cierto? Y además con los famosos FAM, ¿ya? Que es lo más probable que uno esperaría. Datos microbiológicos, tienes bacilo gram positivo no esporulado pleomórfico, ¿ya? El pleomórfico es que tiene más de una forma, al gram, catalasa positiva, es aeróbico estricto, inmóvil, con colonias blanquecinas y gama hemolítica, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que ustedes sospecharían? Mira, acá hay más pruebas donde tenemos catalasa, maltosa, espulina, glucosa, urea, pero entre paréntesis está como rápida, movilidad y el CAMP, ¿ya? Ahora, ¿por qué se colocan? Ya, sí, súper. Están muy bien. Sí, urealítico, muy bien. Corynebacterium urealítico. Sí, esta cepa del PEC yo lo hice en pastilla y estaba en 15 minutos. Ya, así que, no, muy, muy, muy rápido. Así que, nada, estas pastillas de rosco muy, muy buenas. ¿Ya? Así que aquí ustedes pueden ver esto, que este perfil en realidad se probaron más cosas, pero esto es igual, porque
obviamente el CAMP no nos sirve para un corine, pero también se hizo para descartar otro bacilo que podría ser similar, ya que podría ser listeria a lo mejor, ya, porque pueden ponerlo, ¿ya? Entonces, esculina es positiva en listeria, ¿ya? Y el CAMP también, y la movilidad igual. Entonces, con esto uno dice, ah, ya, si la persona sí sabía que en realidad realmente era un corine, ¿ya? O también se puede descartar de otros corines, ¿ya? Pero básicamente para descartar de otros corines, la prueba rápida de la urea es la que manda, ¿ya? Es la mandatoria. Aquí habían puesto, Francisco puso, lo que he visto en aquellos microorganismos que solo se llega a especie por serología, da todo el puntaje si solo colocas el género Shigella. Sí, sí dan todo el puntaje dependiendo. Por ejemplo, a nosotros si le ponemos solo, por ejemplo, Salmonella o Shigella sp, igual nos quitan 2 puntos. Tenemos que llegar y poner el suero, el antisuero que se usó. Ya, puede ser a lo mejor, no sé, un tema de complejidad o en realidad no, nos están perjudicando. Lo voy a preguntar, Francisco, gracias por el dato. Ya, así que, ¿qué dice el público? Corynebacterium uraliticum. Puede ser porque es de tipo C. Entonces tenemos que la respuesta es Corynebacterium uraliticum. Ustedes ven aquí, solamente el 55% de los laboratorios llega a la especie. ¿Ya? En estos casos, cuando son estos... Tamara pregunta a qué se refiere cuando dio positivo rápido, que tienes una prueba que si la haces, por ejemplo, con tableta, está, o con API o con estos tubos de agar urea, está la prueba positiva antes de 2 horas. ¿Ya? Incluso en 1 hora ya está ok la prueba, vira a fucsia. ¿Ya? Ya lo hemos probado, nosotros lo hemos probado en casi todo lo de identificación. Así que, porque en realidad cuando tú esperas la urea, en la urea es positiva, claro, a las 18 o 24 horas, pero específicamente en esta bacteria es muy rápida, está en el mismo día, ¿vale? Entonces solamente tenemos que el 55% de los laboratorios llegó a la especie y si en algún momento a ustedes les apareciera uno, ¿cierto? En la vida real, recordar que la lectura del antiograma es en el M45. ¿Ya? Solamente recordar que perdón, algunos microorganismos considerados como fastidiosos eh, están en el M45 y no todos tienen pruebas de difusión. Ya lo más probable es que tengan pruebas de hechas por SIM. ¿Ya? Así que habría que usar un e-test o algo así. Y así es que no hay para hacer otro tipo de prueba. Nicolás pregunta, ¿bajo qué contexto se informa el resultado como SP o SPP? Ya, más que nada eso es como un término de literatura. ¿Ya? El SP significa especie y el SPP es como el plural de las especies. Ya es como decir que hay muchas especies distintas de una bacteria en concreto. Por ejemplo, si tengo Corynebacterium SPP, le estoy diciendo a la persona que lo va a leer el informe que en esta muestra tengo distintas especies de Corynebacterium, pero no sé cuáles son. No tengo solo una, tengo varias. A diferencia que si tú pones Corynebacterium sp, estás diciendo tengo solo una especie que no sé cuál es, pero del género Corynebacterium. Disculpa, esa no era la pregunta, me refería a las respuestas, que solo dicen el género como Streptococcus. Sí, en realidad no está correcto. Eso puede ser error de tipeo. Sí, no se informa como género, solo, sí hay que poner SP.
Súper. Sí, eso debe ser un error de tipeo en la página. Hay que poner aquí, por ejemplo, aquí Micrococcus SP, ¿ya? O Aerococcus SP, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que claramente hasta como por aquí anduvimos bien y el resto, por ejemplo, vieron cocáceas que en realidad no deberían haber visto. Aquí alguien informó cocácea gran positiva, ni siquiera supo qué género era, o acá sin identificación varios. Ya, entonces esto es lo que tenemos que tratar de evitar, pues, llegar aquí al Klebsiella, por ejemplo, informar una Klebsiella, vio el gran de otro color. Ya, independiente porque los corines no son azacarolíticos, entonces raro que haya visto una Klebsiella. Bueno, eh, 55%. ¿Ya? Entonces, el porcentaje de efectividad, ¿cierto?, de los laboratorios es bastante bajo, ¿cierto?, en estas tipos de bacterias un poco más extrañas. Caso 3. Tenemos un hombre de 56 años con prostatitis. Datos microbiológicos: coco gram positivo, catalasa negativo, oxidasa negativo, y es desarrollo en bilis positivo, hidrólisis de escolina positivo, PIR positivo, aglutinación en látex D positiva, arabinosa negativo, telurita positivo y piruvato positivo. Ya, esas son las pruebas que fueron consideradas como las más importantes, ¿ya? Y sí, es un Enterococcus fecalis, ¿ya? Sobre todo porque es un caso tipo, ¿ya? Esto te hace sospechar, sobre todo cuando hay prostatitis, lo más probable es que sea un Enterococcus, ¿ya? No sé si fecalis, pero sí el fecalis obviamente es lo que más prevalece en la clínica, ¿ya? O al menos es mucho más prevalente que el faecium. Entonces aquí vimos que un 58% de los laboratorios llegaron a Enterococcus fecalis, ¿cierto? No como ustedes, ¿cierto? Llegaron totalmente viendo las pruebas, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Ya? Varios se confundieron con Strepto, ¿ya? Por ejemplo, pusieron grupo bovis porque vieron la aglutinación seguramente del grupo D y se confundieron, ¿ya? Acá alguien llegó al grupo G, estafilococo, acinetobacter de nuevo y sin identificación, solamente 2. ¿Ya? Así que podríamos considerar, bueno, todo esto para acá. ¿Ya? Al menos esto está ok. Por lo menos sabían que era un enterococo. ¿Ya? Pero el resto, por ejemplo, el Streptococcus del entero, es fácil diferenciarlo con una prueba de la sal, desarrollo en sal. Y otra cosa que igual te sirve, que está también probada en este caso, que es el uso del PIR. ¿Ya? El PIR es siempre positivo para los enterococos y para el Streptococcus pyogenes. Entonces, si es algo de la orina, en realidad no va a ser piógene. ¿Ya? Es- Tendría que ser muy raro. Si aparece algo así, tiene que publicarlo inmediato. ¿Ya? Pero en realidad nunca te va a aparecer un piógene en orina. ¿Ya? Así que 58%. ¿Ya? A ver, 3 casos donde anduvimos ya más o menos. Caso 4. Mujer de 21 años con disuria y poliacuria. Datos microbiológicos: cocáceas gram positivas en racimo, catalasa positiva, oxidasa negativa. Prueba de coagulasa negativa, esta coagulasa en tubo, ¿ya? DNasa negativa, sensibilidad a la novobiosina resistente, susceptibilidad a la polimixina sensible, urea negativa y tiene pigmento amarillo positivo, ¿ya? Recuerden que para ver algunos pigmentos es necesario sacar con la tórula, ¿cierto? La tórula de algodón, sacar y observar si hay un leve tono de color, ¿ya? Esto es de mucha utilidad, sobre todo los Enterococcus casiliflavus y en el caso de los estáfilos igual. A ver cómo de aquí. Exactamente, sí, Staphylococcus saprophyticus, ¿cierto? Había que simplemente ver la novoiosina y podríamos, aparte, por el caso, mujer joven, ¿ya? Sobre todo está asociado a mujeres jóvenes.
ahí es donde ustedes podían ver, en este caso, que sí hubo una mucha mejor concordancia con los laboratorios. ¿Ya? 81% sí pudo llegar a Staphylococcus saprophyticus. ¿Ya? Eh, por ejemplo, aquí informaron Staphylococcus saprophyticus, aquí subespecie Saprophyticus, ¿ya? Staphylococcus aureus, ya bueno, este obviamente no era. Lugdunensis, tampoco era. Staphylococcus, este es considerado bueno, Staphylococcus SP. Y Enterococo, no. ¿Ya? Así que más o menos es los que se llevan el mayor puntaje, serían estos de acá, los 142 de aquí. Ya, ¿cómo vamos? De momento, bien. ¿Hay dudas? ¿Algo que estaban acostumbrados a revisar? Bueno, es algo que sale en la rutina, ¿cierto? Otra cosa, igual me acordé de mencionar que en el caso del Corine uraliticum, siempre van a aparecer, cuando tengan la sospecha, ¿cierto?, de estos corines, los pH van a ser altos, pero en el primer día no va a crecer nada, ya porque son de desarrollo lento. Entonces tienen que tener ojo ahí, si está alterado el sedimento y no les aparece nada en el cultivo, déjenlo un día más, ¿ya? Puede ser que sea un uralítico, ya crecen muy, muy lento, ya para que tengan ese datito guardado, ¿ya? Y al día siguiente lo pueden informar como negativo. Podría ser otra cosa, pero igual es siempre, cuando se tiene la sospecha, es mejor llegar hasta el día después. En el fondo es un día más y uno le da un resultado, ¿cierto?, al médico. Sí, sobre 7 ya es considerado alcalino. Sí, también las recomendaciones del PEC se recomienda entre 24 a 48. En algunos casos, sobre todo bacterias que son muy, muy fastidiosas, lo que hacen es que te sugieren pasarlo primero a un caldo y luego pasarlo a cultivo sólido, ya una sangre, un chocolate. El, por lo general cuando no crecen las cosas. Ya, eso sí, da un medio nutritivo. Ya, acá usamos cerebro-corazón, tubitos con cerebro-corazón, sacamos un poco, lo dejamos a que de un día para otro y de ahí pasamos al sangre. Bueno, sangre o chocolate, lo que se necesita en realidad, depende, ¿cierto? Por lo general, todas estas bacterias que son de la orina, uno basta con picar el medio que viene y pasa un sangre y no tiene ningún problema. Excepto, claro, los corines que son un poco más reticentes, ¿cierto?, a crecer. Ya. Y este es el último caso, que tenemos una mujer de 60 años con solamente con orina con mal olor. ¿Ya? No tiene ningún otro dato. La señora fue a consultar simplemente por eso. Es un bacilo gram negativo con catalasa positiva y oxidasa negativa. ¿Ya? El TCI es A sobre A, el día es R sobre A negativo negativo, es inmóvil con indol positivo y ornitina positiva, tiene el citrato negativo, la urea positiva, lactosa negativo y manitol negativo. Ya, este es un poco más complejo. ¿Qué dice aquí el público? ¿Por qué se la juegan? A Providencia, ¿ya? Ya, Morganela, ¿eh? Tenemos opiniones divididas. A ver si alguien descarta, ya. ¿Se la juegan por Morganela entonces el público? Morgana, Morgana, y mira, fue más allá, fue más allá.
Ya, súper. Y era una Morganella morgani. Y aquí el 74% de los laboratorios pudo llegar a la especie. ¿Ya? ¿Cuál era la dificultad de este caso? Que siempre el ISP hace unas clásicas pillerías, ¿cierto? Que te piden antibióticos que son resistentes e intrínsecos algunas veces. Por ejemplo, en este caso en Morganella o los Proteus, ¿ya? En general las Providencias, te piden la lectura de imipenem, ¿ya? Porque saben que te mandan un cultivo que es resistente para que uno ahí se dé vueltas pensando que es un mecanismo extraño, que solo es resistente a imipenem. Pero es parte de la propia familia, ¿cierto? De la familia Proteaceae, que tienen bombas de flujo específicas. Entonces, de repente, te quieren hacer caer con una cosa y uno se empieza a dar vuelta, ¿ya? Entonces, aquí básicamente la pillería estaba en que no tenía H2S, por lo tanto descartamos Proteus, nos quedaba o Providencia o Morganella, ¿ya? Y aquí, finalmente, por el citrato y por el indol, podíamos tratar de discernir que era Morgani, ¿ya? Bueno, obviamente lo que tiene Malditov es mucho más fácil, pero aquí como estamos viendo ciertos laboratorios a través, casos a través de todo el tiempo, se ponen las pruebas con perfiles fenotípicos, ¿ya? Sí, que el sí, Malditov, el, no todos los laboratorios tienen, entonces todavía todas las respuestas del PEC son entregadas con perfiles fenotípicos, ¿ya? Así que, bueno, depende igual, ¿cierto? Depende de la... Sí, hay que irse a la segura. Bueno, pero Malditov tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿ya? Por ejemplo, la chigera no la reconoce, igual ahí se está trabajando en eso, pero sí, piensa tus privilegios, ¿cierto? Directo en la pobreza. Sí, sí, no, pero no se preocupen, se puede llegar. Ya, al menos lo que casos que les mostré aquí, que son casos que pueden aparecer en la rutina, ya. Obviamente la atención abierta, lo que más aparece es coli, 70-80%. Es fácil de llegar, utilizamos ChromoAgar y tenemos un buen resultado y una buena certeza de lo que estamos haciendo. Los otros casos como estos, que son cosas que habitualmente no aparecen, que en el ChromoGuard, por ejemplo, la morganela la vamos a ver de este color medio café, mostaza. Eh, yo no soy muy bueno con los colores, pero para mí es como medio café, ¿ya? Café. Eh, yo siempre siembro en cromo y en sangre. Entonces, miro el cromo, es café, miro el sangre sin swarming. Ahí digo, ah, ya, no puede ser proteo. ¿Me entiendes? Entonces, cosas que necesariamente no te hacen mucho más gasto, pero sí te ayudan a discernir rápidamente, ¿ya? Que son pruebas que tenemos desde la microbiología que teníamos de la U, o sea, cuando, ¿cierto? Los profes te obligaban a mirar las placas y todo eso, que en realidad sí sirve, ¿cierto? El- todos esos detallitos son cosas que nos van sumando y nos van dando la certeza de qué bacteria puede ser, ¿ya? Así que aquí, recordar siempre la lectura en el M100, las pillerías de Morganella, ¿cierto? Con los IMPNEM. Telema actualizada creo que no hay aún, ¿ya? Nosotros hace poco sacamos un manual. ah, ¿Se puede, Diego, no? ¿Se puede pasar? Ya no está. Hace poco sacamos un manualcito de identificación, pero en realidad no era una tabla TLM, sino era directa, ¿ya? Así que no se puede compartir, lo siento. Sí, pero es a través de la UFRO, ¿ya? Tenemos ahí los derechos compartidos, ¿ya? A través de Carva UFRO. Así que eso lo podemos hablar después de la sesión. ¿Ya? Y esta es la bibliografía.
del 2014 al 2022 son los casos que encontré que eran más útiles en realidad para, para la atención ambulatoria, sobre todo el tema del PEC, y cómo un poco los patógenos que incluso no son tan habituales pueden traer problemas, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, los Enterococcus fecalis, ¿ya? Que no sé si eso les sorprendió. Y, y bueno, el corina era algo que se podía esperar, pues ya no es algo tan sencillo. Ya si tú no sabías la existencia previa del Corina uraliticum, es difícil llegar. Pero, por ejemplo, la Enterococcus fecalis, eso sí es algo más sencillo, a no ser que ya no tengas ni una prueba que te permita discernir entre los otros enterococos, ¿cierto? Por ejemplo, arabinosa. Bueno, digamos que no tienes y podrías llegar a SP, ¿ya? Pero igual podrías saber que es un enterococo, ¿ya? Entonces, eso igual tiene cosas que ver los laboratorios que son más pequeños, tienen que revisar, ¿cierto? A lo mejor es un poco más armar el puzzle, pero se puede llegar a una identificación con poco presupuesto. Sí, eso es lo que les quería compartir, ¿cierto? Ya, creo que me escucháis, ¿cierto? Sí, ahí sí. Sí, se escucha bien. Ya, Sí. muchas gracias, Seba, por la sesión, por los casos. Ya, vamos a dejar la grabación en la plataforma por si acaso para la gente que lo quiera repetir o la gente que no lo vio. Ya, así que hay alguien que me